La lectura de hoy viene del libro de Génesis, capítulo 3, del 6 al 19. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista, y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido, y estaba con ella, y él comió. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿Dónde estás tú? Él respondió: Oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Le preguntó Dios: ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te mandé que no comieras? El hombre respondió: La mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿Por qué has hecho esto? La mujer dijo: La serpiente me engañó y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: ¿Por qué hiciste esto? Porque hiciste esto, serás maldito entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú herirás en el talón. A la mujer dijo: aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo. Con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo te llevará a tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comas de él, sea maldita la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Palabra de Dios. Y ahora sí, buenos días. Buenos días. Es un gozo estar acá esa mañana con vosotros, en ese momento que es tan central de nuestro servicio, el momento en donde nos detenemos a escuchar la palabra de Dios, no solamente responder con canciones o a alzar oraciones y hablar de lo que está dentro de nuestro corazón, pero también ver lo que la palabra revelada de Dios tiene que decirnos. Y estamos en el medio de una serie toda en un texto que es fundamental. Hay algunos textos de la Biblia que moldean un poco toda la historia. Ese es uno de ellos. Sí, es un texto que es tan profundo, la narrativa de la caída, que tiene tantas capas que nos permite pasar algunas semanas simplemente viendo los prismas y los ángulos por el cual podemos aprender de ese texto. Y básicamente estamos intentando identificar dos cosas en ese texto. Dos cosas que básicamente se complementan o cuentan una historia. La primera es las roturas, lo que el pecado ha roto en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en la realidad, y vamos a analizarlo desde 4 puntos de vista, 4 roturas que el pecado ha hecho o que el pecado ha ocasionado. Y la primera de ellas la vimos la semana pasada con John, es una rotura en relación a Dios, que a lo mejor es la primera que todos piensan. El pecado pensamos en algo como espiritual, algo que rompe nuestra relación con Dios. Pero a partir de esa semana vamos a ver que es más profundo que eso. Entonces hoy vamos a ver que el pecado rompe algo adentro de nosotros. Rompe nuestra relación con nosotros mismos. Y no voy a spoilear la semana siguiente. Si queréis saber de lo que van las otras roturas, vuelve en las próximas semanas, lo vamos a ver.
Pero la rotura no es toda la historia. Que tengamos un mundo roto no es toda la historia. No fuimos creados para ser rotos. Fuimos creados a la imagen y semejanza de un Dios que es íntegro, de un Dios que es uno, ¿sí? Entonces, es exactamente esa imagen única de Dios que Cristo vino a restaurar. Y Él, que es la imagen del Dios invisible, como nos dice Colosenses, nos restaura ese propósito original, a nuestra identidad original, a esa integridad que el pecado ha intentado romper y lo ha logrado en mucha medida. Y es exactamente volver a lo que fuimos creados para ser, que es ser maduro. Por eso ponemos madurez en un mundo roto. Madurez es simplemente cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Es exactamente ser o ver o probar esa imagen de Cristo restaurada en nosotros, que nos permite caminar con sabiduría en un mundo afectado por el pecado. En que el pecado afecta no solamente a los otros, pero a nosotros mismos. Queremos volver a ser lo que Dios nos ha creado para ser. Somos la imagen del Dios encarnado, somos la imagen de Cristo Jesús. Por eso ese nombre tan chulo en latín, Imago Christi, significa eso, la imagen de Cristo. Y es exactamente eso que va toda la serie. Vamos a ver cómo Cristo restaura lo que el pecado ha roto. Vamos a ver cómo podemos vivir de manera sabia en un mundo malo, en un mundo que es tocado por ese pecado. Pero antes de seguir con el texto de hoy, que es un texto que ya lo escuchamos la semana pasada, y vamos a ver que simplemente con básicamente 2-3 versos esa semana vamos a ver muchísimas cosas. Antes de seguir con ese texto, vamos a pedir que ese Espíritu que ha resucitado a Cristo de los muertos, que nos ayude a entender lo que Él mismo quiere decirnos hoy. Por eso te invito a que bajes tu frente y que oremos. Padre, muchas gracias. Gracias por ese domingo. Gracias por ese lugar. Gracias por esa palabra. Gracias porque no tenemos que negar los efectos de la maldad en el mundo. No tenemos que negar que el mundo no es lo que debería ser, pero podemos entender un poquito por qué lo es. Y podemos tener esperanza de que no siempre va a ser así. Que en esa mañana, Señor, tú nos ayudes a ver cómo el pecado rompe algo dentro de nosotros. Que podamos saber cómo somos afectados en la manera como pensamos y como sentimos, Señor. Y que podamos ver la esperanza en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a no creer la mentira de nuestro corazón, pero la verdad de tu palabra, Señor. Que tú edifiques tu iglesia a través de ella. Es lo que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fenomenales poderes cósmicos y un espacio chiquitín para vivir. Fenomenales poderes cósmicos y un espacio chiquitín para vivir. Si creciste en los años 90 y en los años 2000 y escuchaste la versión doblada en español de España, probablemente te va a sonar esa frase, sí, o si eres un friki de Disney, también te va a sonar esa frase, porque es la frase que Aladín le dice a Jafar, justo antes que su tercer deseo sea cumplido. Cuando Jafar quiere ser el todopoderoso genio, Aladín le dice que con los poderes cósmicos y fenomenales que tiene, va a tener que vivir en un espacio chiquitín. Jafar cree que su último deseo le va a dar eso, todo lo que siempre quiso, todo lo que anhelaba su vida, ¿sí? Todo el poder y toda la potencia para hacer lo que quisiera en el momento que quisiera. Sin embargo, es exactamente la potestad de hacerlo lo que lo apresa, lo que le hace vivir en una lámpara chiquitita sin poder usar todo ese poder que cree tener, ¿sí? Es tener lo que desea, es tener lo que codicia, que lo limita y lo hace tener muchísimo menos que antes.
Porque antes de ese deseo ya era muy poderoso. Si no vieron a Aladdin, bueno, ya es momento, ya ha pasado, ¿no? Deberían verlo cuando eran niños, pero sigue molando mucho. Las canciones son de las mejores de las películas de Disney. Pero mismo que no sea por ese prisma infantil, si conocéis historias de genios de lámparas como en Las Mil y Una Noches y eso, siempre hay esa cara de alguien que tuerce un deseo para darte lo que pidiste, pero aún así jorobarte, aún así dejarte infeliz, exactamente cumpliendo tu deseo. ¿Sabes? No sé si ya visteis a lo mejor esa trend que hubo en Instagram, que uno pide un deseo y el otro dice cómo lo vas a usar. Entonces, por ejemplo, ¿qué superpoder quieres? Quiero ser invisible. Y el otro dice, ok, pero solo cuando nadie te ve. O quiero el poder de volar, ok, pero solo a 30 centímetros del suelo. ¿Sí? Entonces, cosas así, cumples tu deseo, pero la verdad, no cumples tu deseo. La historia de la caída lleva algo de similar con eso. Tiene algo de similar con eso. Porque al fin y al cabo nos muestra cómo aceptar un falso discurso de que un deseo satisfecho es todo lo que nos va a hacer la vida mejor, es lo que lleva nuestra vida a la destrucción. Tener lo que deseamos es lo que nos destruye. Escuchamos la famosa historia de Eva codiciando el fruto que le era prohibido, con promesas de darle lo que desea, pero siendo la razón que perdiera mucho de lo que poseía. Eva tenía todo el jardín, tenía todo el mundo, tenía toda la alegría y la felicidad a su disposición, y lo ha cambiado por la única cosa que creía que le haría feliz, ¿sí? Sin embargo, es muy importante cuando vamos a analizar historias como esa, tener una visión correcta de la Biblia. Porque la Biblia no es como una colección de historias que cada fábula tiene su moraleja, ¿sabes? O cuentos que cada uno es aislado y te trae una lección moral. No, no es eso la Biblia. La Biblia tiene una narración general. La Biblia es una gran historia, es una gran narrativa de la relación de Dios con la humanidad. Y por eso, aquí en la escena de la caída, esa escena no va solamente de un fruto, no va de una serpiente de hojas de higuera, sino que nos revela mucho de la propia lógica de lo que pasa a nuestro alrededor. La historia de la caída nos va a mostrar cómo funciona la realidad a nuestro alrededor. Pero claro, no nos cuenta toda la historia. Porque la historia de la Biblia es la historia de cómo Dios ha creado un mundo bueno. Ha creado un mundo que es maravilloso y que se disfruta y que lo gozamos mismo a día de hoy. Lo gozamos a través de un montón de cosas que no tienen nada que ver con espiritualidad en términos religiosos, pero disfrutamos de la alegría de comer bien, de ver un paisaje bello, de una relación, de estar con alguien, de jugar, de construir, de lo que sea. Todo eso es porque el mundo fue creado bueno, pero el mundo no es como debería ser. Vivimos en un mundo y nos decepcionamos a menudo y nos lastimamos a menudo o otros nos lastiman. Entonces esa es la parte de la historia que explica lo que está pasando, que explica por qué mismo personas que a lo mejor están en la iglesia están haciendo cosas malas en nombre de Dios y dices, ¿cómo algo que debería ser bueno se puede torcer? Esa es la historia que nos va a mostrar cómo algo bueno se puede torcer. Y claro, la historia de la Biblia no se queda ahí, sino que nos va a mostrar cómo Dios paga el precio de la solución para restaurar todo eso que el pecado ha tocado y cómo al fin va a restaurar todas las cosas y hacerlas todas nuevas. Por eso es importante saber que aquí hablamos de algo más, no hablamos de la historia completa. Aquí no es solo la decisión de una persona o lo que le ha pasado a una persona en un pasado, sino que es la descripción de la realidad del corazón humano. Es la base de una doctrina que no es muy querida, pero que es muy importante, que es la doctrina del pecado original.
Una doctrina que es despreciada por muchos, pero para nuestra propia pérdida. Porque aquí vemos la condición humana. Aquí vemos lo que somos nosotros. Y seguramente ya has escuchado o has pensado tú mismo que cuando llegues al cielo y veas a Eva, le vas a dar un cachetazo a ver si se entera de las cosas. ¿Por qué ha comido ese fruto? ¿Por qué ha elegido eso y ahora todos tenemos que sufrir? ¿Por qué? Pero la realidad es que eso no está hablando de la decisión de una persona. La Biblia no nos muestra lo que hicieron ellos, sino que muestra la realidad de lo que cualquier ser humano haría. No está mostrando el pecado de una persona, está mostrando la condición del corazón humano, que siempre va a elegir lo que cualquier otro ser humano elegiría. Cualquier otro ser humano elegiría. Y eso es molesto, eso es un poco molesto, porque nos pone a todos en la misma condición, nos nivela a todos. No hay diferenciación entre niveles de potencial perversidad del ser humano. Claro, hay gente que actúa peor y hay gente que actúa mejor, pero lo que tenemos adentro es igual. Lo que tenemos adentro es la misma maldad que estaba en los corazones de ellos y que está en los nuestros. La misma capacidad de obrar mal, de traicionar a Dios, de traicionar a las personas alrededor nuestro y mismo de traicionar a nosotros mismos. Eso sigue exactamente igual en el corazón de cada uno de nosotros. Todos somos potencialmente lo mismo. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Nuestra condición es de pecador. Por eso, mirar a la gente a nuestro alrededor siempre y en cualquier lugar tiene que ser un ejercicio de empatía y no un ejercicio de juzgar y de poner en un ranking de bondad o de maldad, ¿sí? Porque no hay nada en ellos que no sea común a nosotros. No hay nada en los demás que no sea común a ti mismo. Y en general, las cosas que más nos enfadan en las otras personas son las cosas que las conocemos muy de cerca. Entonces te enfadas si alguien es muy engreído, es porque tienes un corazoncito orgulloso ahí. Si te enfadas si alguien se hace el listo, es porque quería ser tú el listo. En general es a las cosas que no son más cercanas las que nos enfadan más. ¿Por qué? Porque está en nuestro corazón lo mismo. No somos superiores a otros de ninguna manera. No tiene sentido que un cristiano se sienta superior de ninguna manera a otro. Porque sin la acción sobrenatural de Cristo en mí, lo que me falta es simplemente el fruto para tomar la decisión de ir en contra de lo que Dios dice. Lo que me falta es simplemente la oportunidad. Lo que me falta es simplemente las condiciones. Y admitir eso no es fácil. No es fácil. Es más fácil buscar excusas. Es más fácil creer que en el fondo todos somos buenos, pero el contexto nos lleva a ser malos. No. Pero rechazar la doctrina del pecado original, al fin y al cabo, nos hace decepcionar con una realidad que es muy, pero que muy predecible. Si sabemos que lo que está dentro de nosotros es siempre igual, la maldad no debería sorprendernos. Especialmente en el medio de la iglesia, hay mucha gente que se cree muy creyente que cuando ve a personas que no creen en Jesús actuando como personas que no creen en Jesús se impresionan. Dicen, ¿cómo es capaz de hacer eso? Eso está en nuestro corazón. Somos todos iguales. ¿Te sorprendes que un político haya desviado fondos? Que haya robado? Que haya abusado de su poder? ¿Te sorprendes que alguien haya abandonado a su familia? ¿Que alguien haya traicionado a las personas que confían en él? Esa persona no es peor que tú. Esa persona no es peor que yo. Porque estamos todos en la misma condición. Todos potencialmente podemos hacer eso. Todos necesitamos de la misma redención porque nuestra condición es la misma. Todos necesitamos de algo tan poderoso como el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, como el Espíritu que dio vida y venció a la muerte, para que podamos ser algo más que alguien que toma el fruto del árbol prohibido. Necesitamos que el Espíritu nos transforme y nos libere, porque no somos mejores que nadie. Por eso cuando miramos esa historia, lo que vemos en Adán y Eva es lo que vemos en nosotros mismos.
es mirar a nuestro corazón. No es mirar a la historia de gente que metió la pata y la lió parda. Es mirar a cómo somos nosotros. Y lo que vemos aquí es básicamente la definición de pecado. Estamos viendo acá gente que ha usurpado algo que no era suyo. Usurpación de algo que no es suyo es una buena definición de pecado. Porque básicamente acá lo que la mujer está haciendo, lo que el hombre está haciendo también, es básicamente usurpar la soberanía de Dios. ¿Quién dicta las reglas? ¿Quién define lo que es bueno y lo que nos hace bien? ¿Voy a ser yo o va a ser Dios? Como vimos la semana pasada con Jonathan, hay una ruptura con Dios en primer lugar en esa escena. Eva, así como nosotros, como que se resiente de Dios, cree que hay algo que Dios le está impidiendo de tener, que Dios le está reteniendo algo que es bueno y que es lo que realmente la completaría. Está escondiendo algo de Eva. Y básicamente esa es la misma idea y ese es el mismo discurso que creemos. Porque el pecado es una y otra vez creer que de alguna manera podemos conseguir algo que Dios nos está negando. Dios no quiere que seamos felices de verdad. Dios nos está sacando exactamente aquella cosita que nos iba a dar la satisfacción. ¿Sí? Lo que realmente nos va a hacer felices. Imagínate cualquier pecado. ¿Por qué uno roba? ¿Por qué uno roba? Porque cree que tener algo a cualquier coste es lo que le va a hacer feliz. Lo que me va a hacer feliz no es obedecer lo que Dios dice, es tener eso. Porque uno miente, porque cree que manipular la realidad es lo que le va a hacer feliz y no seguir a la verdad. Que otras personas crean que yo soy algo que no soy, eso es lo que me va a hacer feliz, no la verdad y hablar la verdad. Porque uno adultera, porque cree que tener el placer en otra persona que no le pertenece es lo que le va a hacer feliz. Lo que me va a hacer feliz no es seguir el modelo que Dios me está planteando. Siempre creemos que lo que Dios está haciendo es quitarnos exactamente lo que nos va a satisfacer. Y no solamente en la práctica, pero también en teoría, también en el mundo de las ideas, porque todos ya escuchamos alguna vez esa cosa de la reprensión o que la religión te contiene o te quita las cosas que realmente te van a hacer felices. O mismo frases como, no, tenemos que disfrutar la vida, y disfrutar la vida siempre va a ser algo que son cosas locas y prohibidas. O el discurso de ser verdadero con uno mismo o vivir su verdad, como si lo que pienso y lo que siento fueran capaces de decirme lo que me va a hacer bien. Esas ideas son muy comunes. Creemos en la misma mentira de Eva. Creemos que lo que nos falta es seguir nuestro corazón. Lo que nos falta es tomar el fruto que estamos viendo como bello y deseable. Y es exactamente de eso que va el texto de hoy. En esa historia tenemos claro que esa posibilidad existe ahora y existía en el momento. Ese árbol es el signo de esa libertad que tenemos que Dios nos da para confiar o no en su bondad, para confiar o no en la verdad de que Él es bueno y de que todo lo que está haciendo y de todo lo que dice es para nuestro bien y para su gloria. Creer en la verdad de que nuestro conocimiento de la realidad y del mundo es siempre más limitado que el conocimiento de Dios. Y entonces no estamos en una posición de decir lo que nos hace bien, de decir lo que nos satisface de verdad. Tenemos esa opción de creer o no. Perdón, Siri se ha interesado por lo que estaba diciendo. El árbol muestra esa posibilidad, muestra ese poder, esa libertad que Dios nos ha dado. Y es exactamente de eso que va el texto, de las consecuencias de creer en la mentira y no en la verdad. De las consecuencias de no creer que Dios nos está diciendo toda la historia. De no creer que Dios nos está dando instrucciones para nuestro bien y para su gloria. De lo que pasa cuando desconfiamos de la bondad de Dios y nos creamos nuestra propia bondad.
nuestra propia definición de alegría y de satisfacción, ¿sí? Lo que a lo mejor cambia un poquito de forma hoy día, ya no es en forma de tomar un fruto de un árbol prohibido, pero en esencia es lo mismo. Vamos a fijarnos solo en los versos 6 y 7. 6 y 7. El texto dice lo siguiente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol deseable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y lo comió. Y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, por lo que entrelazaron unas hojas de higuera y se taparon con ellas. Aquí vamos a ver claramente cómo el pecado nos afecta en relación a uno mismo, en relación a nosotros mismos. Fijaos que acá en esos versos, Dios siquiera ha aparecido aún. Dios no está en la escena. La escena está el hombre, la mujer y el fruto. Y ya está. No hay nada más, no hay la serpiente, no está Dios, están solos. Pero aún así hay algo mal. Hay algo mal. Porque sí, nuestro pecado ha roto nuestra relación con Dios, pero el problema aquí no es ese. El pecado nos toca personalmente también. Y aquí tendré que usar un poquito de conceptos y de vocabulario hebreo, pero calmaos que no me voy a pasar, va a ser sencillo, pero es porque tengo que traerlo porque es importante para entender bien ese punto. Y son dos palabritas muy importantes que no tienen exactamente los tintes de significado que tienen en hebreo en castellano, o para usar las palabras formales no tienen el mismo campo semántico, no significan exactamente, no dan exactamente la misma idea en castellano. El texto nos va a decir una frase que es muy importante. Él va a decir, se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero hay elementos muy curiosos en esas palabras. Lo primero es ese darse cuenta. Darse cuenta, para nosotros darse cuenta es saber de algo, es percatarse, es una cosa que es muy cognitiva, es muy del cerebro, es adquirir una nueva información, nuevos conocimientos intelectuales o algo del estilo. Sin embargo, en hebreo esa palabra conlleva también la idea de probar algo, de saber algo por haberlo vivido. Uno de los mejores ejemplos de eso está a continuación de ese texto. En Génesis 4, el texto va a decir que el hombre conoció a su mujer, la cual concibió un hijo. Y acá es la misma palabra, exactamente. Conocieron que estaban desnudos es la misma palabra que conoció a su mujer. Y obviamente con conocer a su mujer no quiere decir algo como hola Eva, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto, mi nombre es Adán. O tampoco era conocer a Eva como Eva, hembra, 25 años, 60 kilos, 1,65 m. No eran informaciones cognitivas sobre Eva. Conocer era probar. Conocer era convivir. Es sentir en la piel lo que uno aprende. Es aprender por experiencia. Y esa es la palabra usada acá. Conocieron que estaban desnudos. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Es decir, probaron la desnudez. Lo que parece raro, porque al fin y al cabo ya no estaban desnudos todo ese tiempo. ¿Qué ha pasado? Estaban probando la desnudez, pero ya estaban desnudos. ¿Cómo se explica eso? Sí que lo estaban, pero lo que va a explicar eso es exactamente el concepto de la palabra desnudo. Porque desnudo tiene una relación íntima con el concepto de vulnerabilidad. Y eso es algo que es un poquito más difícil de pillar, pero déjame usar un contraste que a lo mejor nos ayuda a entender cuál es la idea de esa palabra en hebreo. Porque en castellano, cuando hablamos de desnudez, en general, el primer concepto, la primera asociación que tenemos de la desnudez es con el concepto de sexualidad.
¿sí? Entonces pensamos en la palabra desnudo con una connotación de sexualidad, o de belleza, o de las partes del cuerpo que están en ese contexto. Y puede ser una palabra que siquiera tenga una connotación negativa. Podría ser algo simplemente del universo del arte, como algo del estilo, un desnudo de arte, ¿sí? Como para una estatua, una pintura o lo que fuera. Entonces, para nosotros, cuando pensamos en la palabra desnudo, nuestra primera asociación es sexualidad. Pero en el hebreo bíblico la palabra no tiene esa asociación. Y es curioso porque ese es uno de los errores más comunes en la historia en relación a ese texto, que parece que el pecado está asociado con sexualidad porque está hablando de desnudez, pero no, porque la palabra desnudez no tiene esa asociación en hebreo. En hebreo bíblico tiene la idea de algo como exposición de secretos. Tiene que ver algo como debilidad o falta de posición o falta de capacidad de defenderse. Un poderoso, por ejemplo, un gobernante del Antiguo Oriente Próximo jamás sería expuesto como desnudo, porque el estar desnudo es estar limitado de poder, es tener expuesta tu limitación y tu vulnerabilidad. Y por eso también en hebreo bíblico es siempre una palabra con un concepto negativo. Siempre tiene una connotación negativa. Estar desnudo nunca es bueno. Está relacionado a estar expuesto, a estar vulnerable. Es decir, nunca es bueno estar desnudo. Cuando unimos esos dos conceptos, percibimos que la primera reacción del ser humano con el pecado, antes de que llegue Dios, antes que llegue cualquier otra cosa, como consecuencia del pecado, la primera cosa que tenemos es probar en nosotros mismos la percepción de la vulnerabilidad. La primera cosa que el pecado nos hace es probar en nuestra piel que estamos y que somos vulnerables. Es sentir la experiencia de sentirse expuesto, de sentir que algo tuyo que no debería ser visto, lo es. Que hay una parte de ti que no estás a gusto de mostrar, de revelar. Es decir, que el pecado rompe algo que tenemos adentro de nosotros. Nos percibimos como personas que no pueden mostrarse directamente, que hay algo adentro de nosotros, no solamente físicamente, aunque también físicamente, que estamos insatisfechos y no queríamos o no quisiéramos que otras personas pudieran usarlo en contra de nosotros. Hay algo de nosotros que no queremos que pueda ser usado como arma por otras personas en contra de nosotros. Y no admitimos que otros, ya sea Dios, ya sean los demás, sean testigos de esa cosa que queremos esconder. No queremos estar desnudos. No queremos probar la vulnerabilidad. Y el texto llega a ser irónico. Y eso es algo que es un elemento que es siempre bueno de intentar ver en la Biblia, porque en la Biblia en general no pensamos mucho en términos de ironías y de humor, pero la verdad que hay bastante en la Biblia. Porque aquí el texto dice que los ojos de los humanos son abiertos. Pero la realidad es que cuando tienen sus ojos abiertos, por fin, lo que quieren hacer es ver menos. Lo que quieren hacer es ver menos. No quieren ver tanto. No quieren verse tal y como son. No quieren verse en su totalidad. No quieren esa vulnerabilidad de que todos vean la totalidad de lo que uno es. Quieren enmascarar la realidad para ocultar lo que son. Y de eso tenemos 1.000.000 de ejemplos hoy día. Tenemos un montón, desde cosas banales como procedimientos estéticos, de gente que deje de ser como es para irse a un ideal de lo que cree que va a hacerla feliz. Lo que me va a hacer feliz no es tener ese cuerpo que tengo, es tener esa cara, es tener ese cuerpo. Y hay una cantidad de ejemplos de personas que en ese camino de corregir a su cuerpo, en la verdad lo destruyen. Los fails de procedimientos estéticos en actores y actrices están ahí en internet para quien quiera verlo. Pero desde viejas pudientes, señoras que tienen mucho dinero y que ya no tienen más de dónde estirarse y que al fin queda muchísimo peor que una
viejita que se dejó envejecer naturalmente y que tiene la belleza de los años y de sus canas y que es mucho mejor que una mujer que claramente no es más joven y que está tan estirada que ya no se reconoce. O mismo a actores que hacen sus armonizaciones faciales y terminan por perder su cara. Ya no tienen exactamente la misma cara, todos. Una cara artificial, una cara de muñeco, una cara de filtro de Instagram. Pero no solamente eso, no solamente en la parte física. Intentamos conseguir cualquier cosa que nos haga sentir mejor, que nos haga lidiar con la insatisfacción que tenemos adentro, porque no queremos sentir lo que sentimos. Intentamos buscar otro fruto que a lo mejor nos dé lo que estamos buscando, nos dé ese algo más que nos haga sentir otra vez enteros. Y en ese proceso nuestros ojos se abren, pero se abren a la ceguera. Se abren no para conocer a la verdad, sino para ignorar que no somos capaces de alcanzar esa satisfacción, que no somos capaces de escondernos, que al fin siempre estamos desnudos. Como dice el filósofo Schopenhauer, oscilamos entre el dolor, la ansia de tener, y el aburrimiento de poseer. Oscilamos entre querer algo y pensar que ese algo nos va a dar lo que queremos y aburrirnos por ver que no nos dio. Buscamos cosas que al momento que las alcanzamos nos muestran que no son suficientes. En el momento que llegamos y conquistamos lo que queríamos, en el momento que abres la cajita de tu iPhone nuevo, ya no es tan chulo, ya no está tan bien. Siempre quieres algo más. Siempre te recibiste, conseguiste lo que querías, conseguiste tu premiación, pero vas a ver que no es lo que querías de verdad, no es lo que te satisfaría de verdad. Intentamos buscar a otro fruto y en ese proceso estamos cada vez más ciegos, a pesar que nuestros ojos están abiertos. Y mismo cuando en nuestra locura queremos crear una verdad, crear una identidad, decir que nosotros definimos quiénes somos, nosotros definimos nuestra moralidad, nuestra verdad, nuestra bondad, lo que son nuestros estándares morales. Fallamos en alcanzar nuestros propios estándares. No importa si tú mismo dices que quieres asumir el rol de Dios y decidir lo que es bueno y es malo, solo vas a ver que sigues siendo malo, que no eres bueno ni siquiera en tu propio estándar. Las personas que buscan en sí mismas crear su realidad y crear una identidad en la que puedan ser aceptadas y en la que van a expresar todo lo que son, al fin se ven como personas que están destruyendo lo poco que tienen. No percibimos lo que tenemos y lo cambiamos por cualquier cosa. Como Adán y Eva, intentamos de alguna manera cubrir nuestra vergüenza con hojas de higuera. Intentamos cubrir nuestra desnudez con cosas inadecuadas, cosas que si son evaluadas objetivamente son ridículamente insuficientes. Son cosas que no te van a dar el sentido de la vida. Vivir para estudiar, vivir para trabajar, vivir para la familia, vivir para el ministerio, vivir para el placer. Todo eso son hojas de higuera. Esas cosas no son adecuadas para ser el objetivo final de la vida. No son adecuadas para suplir esa nuestra vulnerabilidad. Son cosas que muchas veces son buenas, pero si vives para tus hijos, lo vas a abrumar y cuando se vayan, te vas a desesperar. Si vives para tu trabajo, en el momento que te jubiles, no se habrá acabado tu vida. O serás tan triste que seguirás trabajando hasta que te mueras. O si vives para tu placer, siempre encontrarás que estás insatisfecho. Siempre en algún momento se acaba la fiesta y estás triste. Todas esas cosas son insuficientes, son hojas de higuera. Pero el texto va a terminar de una manera curiosa. No leímos esa parte del texto, está más para el final.
Pero después de toda la condenación, después de todas las maldiciones de Dios, en el verso 21, el texto va a decir: y Dios el Señor hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Túnicas de pieles y los vistió. ¿Sabes quién se hace cargo de cubrir nuestra vergüenza? ¿Sabes quién se hace cargo de cubrir nuestra vulnerabilidad? De cubrir aquello que no queremos que otros vean y proteger lo que a lo mejor nos pudiera herir. Es el mismo Dios al quien rechazamos. El mismo Dios a quien herimos es aquel que restaura esa relación. Es Él que tiene la solución definitiva. Él es el que tiene una solución que es mejor que cualquier taparrabos de hojas que te puedas hacer con tus propias manos y que son insuficientes para protegerte. Pero fijaos que hay un elemento más en eso, porque para que la vergüenza del ser humano sea cubierta, un animal inocente tuvo que morir. Es un texto que en sí ya prefigura que para que nosotros dejemos de probar vulnerabilidad, para que nosotros dejemos de probar desnudez, insatisfacción perpetua, un inocente debe pagar el precio. Alguien debe pagar el precio para que nuestra vergüenza sea cubierta. ¿Y sabes qué? Fue exactamente eso que pasó. Porque Cristo Jesús es aquel que no tenía ninguna vulnerabilidad. Cristo Jesús es aquel que de ninguna manera estaba desnudo. Es aquel que estaba desde la eternidad vestido de honor y majestad eternas. Acá vemos ese contraste, porque siempre que se habla de Dios, se habla como de vestimentas de honor, de majestad, vestidos blancos. ¿Por qué? Porque vestirse es tener honor. Y Cristo tenía honor eterno, pero Él por amor a nosotros eligió ser vulnerable. Él eligió ser desnudado. Él eligió que se le arrancaran las ropas y se lanzaran suertes sobre su ropa, que fuera erguido sobre un madero, sobre una cruz, desnudo, avergonzado, roto por nosotros. El Cordero de Dios ha sido muerto para que nosotros podamos ser cubiertos. Su piel, su sangre, su amor, su justicia es lo que nos cubre. Y la madurez en ese mundo, en que nuestros seres están rotos sin que nadie tenga que hacer nada. Uno siempre está insatisfecho con uno. La culpa no es de los demás. Los demás a veces se estorban, sí, es verdad. A veces hay gente que es muy tonta. Pero aunque estuvieras solo, ya estarías insatisfecho, porque el problema está dentro de nosotros. Pero la madurez es ver que nuestros seres que están rotos, para esos seres no hay esfuerzo nuestro que valga. No hay hobby, no hay meditación, no hay mindfulness que valga. No hay manera de conseguir paz. Todo lo que hacemos son simplemente intentos de cubrirnos en nuestra vulnerabilidad que van a evidenciar nuestra incapacidad, que van a evidenciar que no conseguimos hacerlo, que no conseguimos estar satisfechos, más que podemos confiar que ese Dios que ha pagado el precio de nuestro pecado, ese Dios que ha asumido la responsabilidad y la vergüenza que nos tocaba a nosotros y se ha hecho cargo de solventar lo que no podíamos, es fiable. Es fiable. Que podemos creer que Él no nos está escondiendo nada, que Él no nos está quitando nada que nos va a hacer felices, pero lo que nos dice es verdad, para nuestro bien y para su gloria. Y para su gloria. Y que a cualquiera de nosotros la invitación de arrepentirnos de esos esfuerzos, de crear medios de satisfacernos, de crear medios de tapar nuestra vergüenza y simplemente aceptar esa palabra de verdad, ese sacrificio, esa ropa, esa sangre del Cordero que nos hace completo, está abierta a todos. Arrepentirse y aceptar lo que Dios dice. Ese es el camino para ser íntegro. Ese es el camino para tener la imagen de Cristo en nosotros. Y cualquiera lo puede tener.
Y si por algún acaso nunca has pasado por ese proceso, puedes hablar con cualquiera de nosotros después del servicio y estaremos encantados. Y si ves eso en el futuro, puedes mandar un mensaje y estaremos encantados en simplemente ayudarte a hacer lo que nosotros ya hicimos. Admitir que nosotros no podemos, pero Él puede. Admitir que nosotros no conseguimos hacer, pero Él ya lo hizo por nosotros. Tenemos nuestra identidad restaurada, no porque la restauramos nosotros, pero porque aquel que tiene honor eterno, que es vestido de gloria y honra, se desnudó por nosotros para que jamás andemos desnudos otra vez.